combinaciones, la modulación digital nos da una amplia gama de posibilidades de combinar modulaciones para obtener nuevas, ¿cierto? Y básicamente esto se hace para salvar algunos posibles problemas, ¿no? Por ejemplo, en el caso de la tan mentada hoy en día de la televisión digital terrestre, ¿no? La televisión abierta digital, ¿no? Esa posibilidad técnica ya ha estado hace muchos años, ¿no? O sea, la posibilidad como tecnología para ampliar las características y las posibilidades de la televisión, ¿no? Que sea interactiva, que sea de alta calidad, etc. Pero el problema básicamente era la radiodifusión, ¿no? La transmisión del tipo de señal. Y nosotros nos acordamos en algunos años atrás, cuando teníamos que tener por nuestro televisor y nuestra antena de conejo, ¿no? Para recibir las señales libres de Lima, cada vez que cambiaba de canal tenía que girar la antena, mover la antena, ¿no? ¿Qué hacía técnicamente? ¿Qué estaba haciendo moviendo la antena? Sintonizando. Estaba tratando de seleccionar una frecuencia adecuada, ¿no? una señal adecuada, una potencia de señal adecuada para que el demodulador del televisor pueda presentarme la información, ¿cierto? Eso es por la banda de frecuencia, ¿no? Por el tipo. Podemos analizar con mucho mayor tiempo, de repente en otra oportunidad, que el comportamiento de una señal electromagnética, dependiendo de su frecuencia, ¿no? En el proceso de transmisión, es diferente, ¿no? Es diferente. Por ejemplo, las frecuencias de HF, de MF, de VHF, de UHF, cada una de estas tiene una forma de propagarse, ¿no? De acuerdo a su frecuencia. Por ejemplo, hay ondas electromagnéticas que se propagan por la superficie de la Tierra, ¿no? Otras se propagan en forma directa, ¿no? Con línea de vista, se puede decir, ¿no? Otras se propagan con difracción, ¿no? O con reflexión, ¿no? En el caso de la VHF, ¿no? Existe la difracción, ¿no? Entonces, esto hace que, si bien es cierto, por ejemplo, Panamericana Televisión lanza su señal del Morro Solar y viene hacia Lima, ¿no? Hasta que llegue a nuestro televisor, la misma señal va a llegar a nuestro televisor de diferentes caminos, ¿no? Una vendrá directa, otra rebotó en un edificio, otra rebotó en un cartel, rebotó en una torre, y de la misma señal de Panamericana llegan 5, 6, 20 señales al televisor, ¿no? Y el televisor, ¿cómo hace para elegir una? Ahí yo tenía que mover mi antena, ¿no? Para tener una buena recepción, o elegir una buena señal, porque había una interferencia de la misma señal. Por eso que yo veía pues, una imagen con doble imagen, imágenes fantasmas, todo eso, ¿no? Porque eran múltiples señales que venían de la misma información. En el caso de la señal digital, ¿no? Sucedía lo mismo, porque iba a trabajar en el mismo rango de frecuencia, VHF, UHF, sucedía lo mismo. Entonces no se podía trabajar, o no se podía hacer una demodulación adecuada, ¿no? Otro parámetro que ya hemos visto, que la señal digital necesita un mínimo de nivel, ¿no? Para hacer una demodulación adecuada, si no, no había señal, no se podía hacer la demodulación, ¿no? Entonces esos parámetros se solucionaron. Por ejemplo, una de las técnicas era lo de la transmisión de una modulación digital en forma ortogonal, o también lo que se llama el espectro ensanchado. Una explicación rápida de lo que es el espectro ensanchado. Luego tenemos una señal base en un determinado ancho de banda, un espectro de frecuencias, un determinado ancho de banda, ¿no? Vamos a decir que sea, por ejemplo, de 10 a 20 MHz, ¿no? ¿Y cómo es la técnica del espectro ensanchado? Yo tengo una portadora, pero que no va a estar fija en una sola frecuencia, sino va a correr en un determinado valores de frecuencia. Pero esa corrida de frecuencias va a estar enganchada o sincronizada o coordinada la transmisión, el modulador con el demodulador. Entonces, el espectro de frecuencias, que era de 10 MHz, o el ancho de banda base de 10 MHz, no va a estar fijo con una sola portadora en un valor, sino va a correr en un determinado ancho de banda, ¿cierto? Y esa corrida es lo que va a permitir que se salve el problema de las múltiples trayectorias, difracciones, reflexiones, etc. Entonces, una de las técnicas que se ha sofisticado, mejor dicho, para poder salvar ese inconveniente, ¿no? Y ahora poder disfrutar de la televisión, que vamos a poder disfrutar de la televisión digital, ¿no? Que va a ser ya Canal 9 va a transmitir el Mundial
del 2010 en televisión digital. Portadora digital. Señal analógica. Ahora esto podría ser pues de repente así, ¿no? Estos pulsos se van